And then, sorry about that. These raised tanks, but then also just for them, the understanding of how that water conduction system works and the implementation for them is the most important. El alcance ha sido a 32 familias quienes cuentan a la fecha con hortalizas diversas, pero que eso es el impacto, pero que lo más importante, ahí en la imagen vemos una poza de agua. Esa poza ha sido durante el proceso gestionado de la comunidad con el gobierno local. Entonces es un trabajo integrado en este contexto de crisis, ¿no? And so another achievement is, again, just these 32 families improving the production of their crops, taking responsibility for these crops in this irrigation system. But in this one picture, I think on the far right, you can see this well. And for them, one of the biggest achievements was this well is managed by the community with the government. So it is a project that is integral, that is shared, and he says that is a great achievement, especially considering the political context currently. Y nuestra perspectiva de, bueno, hemos logrado hacer un trabajo básico. Si bien es cierto, usamos el agua subterránea, el agua que se cuenta, pero nuestra perspectiva es que esto se genere los procesos de siembra, acumulación de agua, ¿no? Para que esta cosecha sea más permanente y tenga un proceso de sostenibilidad, ¿no? And so even though it's, a basic system of pumping and using that underground water, what they hope is that it helps with the sowing and with the harvest, and it becomes something permanent that they can do year round, and it is something sustainable for these communities. Estamos convencidos que la agroecología que vemos en esta imagen, cultivos diversificados, muchos cultivos, expresado en tecnología, va a ser los elementos que nos van a permitir alcanzar la seguridad alimentaria, ¿no? Con soberanía. And so they are convinced that what this allows in contributing diversified crops, allowing food, bringing food that allows them to overcome and move through and live in food security. Bien, eso es nuestro alcance, siempre trabajando por el desarrollo de las comunidades rurales y las poblaciones más vulnerables del país. Gracias. So that is us, and as we always are working for the development of our communities and vulnerable communities. Thank you. Muchas gracias, Lucio. Now, gracias, Eder. Gracias, Eder. ¿Hay alguna consulta? No sé. Eso vamos a hacer al fin. Tiempo. Okay. Sí, super, gracias. Now we're going to hear from Shirley Echevarria, who is a sociologist and project coordinator for Filomenas. And Hola, Shirley, just make sure, so Jed, Estoy aquí. Jed, ¿tú estás? Ok, super. Okay. Yeah. Gracias, Shirley, adelante. Hola, buenas noches. Un saludo fraterno desde acá, desde Perú. Mi nombre es Shirley Echevarría, como lo dijo mi compañera. Yo pertenezco a la institución Filomena Tomaira Paxi, una institución que trabaja en la Sierra del Perú, exactamente en La Oroya. Filomena es una institución que trabaja en zonas afectadas por la minería. Entonces es nuestra zona de atención. Trabajamos específicamente con niños, niñas y mujeres de zonas afectadas por la minería. Good evening. My name is Shirley Echevarria.
I work with the organization Filomenas Tomaida Paxi. We are located in the mountains, specifically in Loya, and we work with communities affected by mining, and specifically with children, youth, and women. Ahí estoy, si pueden ver la pantalla. So can you see the screen? Yes? Sí, Yes, we can sí, see the sí. screen. Ya, acá un poquito para ubicarnos geográficamente, este es el mapa del Perú. Del Perú nos encontramos en esta zona, en la parte de la sierra, en la región de Junín. Y Junín tiene 9 provincias, de las cuales nosotros trabajamos específicamente en esta zona en Noroya y en parte de Junín mismo. Es la zona en que nosotros estamos desarrollando los proyectos, ¿no? Y bueno, como lo dijo Miluska también en su presentación, quizás acotar que Filomena también tuvo una gran labor, un gran trabajo en la época de la pandemia, específicamente en aportar y contribuir con el tema de educación en los niños y niñas, ya que en este periodo en muchas partes del país también la educación se volvió virtual. Y en este caso, pues no, las zonas de la región, las zonas rurales fue una de las zonas más afectadas y quizás con una educación más deficiente por la falta de accesibilidad, ¿no? So here's a map kind of showing where we're located. The central Andes, almost due east of Lima. There's not in the region of Junín, province of Junín. And there are 9 districts within Junín. We work principally in the district of La Arroya. As Miluska mentioned in the first presentation, from the impacts of the pandemic, education was one of them. And so we did a lot of work during the pandemic with children and youth in addressing the academic needs, particularly in those 2 years when they couldn't go to school. Y antes de quizás hacer una presentación, yo quisiera usar parte de mi tiempo, quizás solo 2 minutos, les voy a presentar un video que ahorita lo voy a pasar, espero que lo logren ver, y es para que conozcan la zona en la que trabaja Filomena, en las zonas con las que nos desenvolvemos, para trabajar con las familias. Voy a pasarles el video, ojalá que lo logren ver. Me hacen un ok así si lo están viendo, por favor. Sí, podemos verlo. This is a 2-minute video to kind of show the area in which we work. Bueno, la idea de compartirles
No sé si se dejó compartir. ¿Sigue sonando, me parece? Sí, sí se vio Shirley, Sí. solo el sonido no salió. Pero Está bien, no tiene mucho. sí, está bien. ¿Ahora tiene algún sonido por atrás o está todo bien? ¿Sí? Todo bien, escuchamos a ti nada más. Ya, perfecto. Pensé que se estaba colando algún otro sonido por el video. Justamente lo que quería manifestarles en ese video, que en este periodo de pandemia realmente Filomena tuvo que trabajar y generar estrategias para poder encontrarse con las familias, ¿no? En un contexto donde los colegios se cerraron, las reuniones colectivas se cerraron, las campañas a nivel colectivo se cerraron, todo se virtualizó y en realidad el acceso a poder desarrollar el trabajo con nuestra población objetivo se vio limitada. En este sentido, se tuvo que crear estrategias para poder acercarnos en casa por casa y poder seguir llevando quizás la ayuda, las capacitaciones que teníamos, el empoderamiento que realizamos con los niños en nivel de sus derechos, a nivel de su educación, a través de también apoyo en lo que es salud y prevención frente al COVID en su momento. Entonces, estas han sido más o menos en el video se visualizan las estrategias que se realizaron, el que las profesionales se acercaran casa por casa, quizás la ayuda también que se dio a nivel de alimentario, ¿no? Que esto es lo que se quería buscar, por eso quería enseñarles este video antes de pasar a la presentación. I wanted to share that video just to kind of show how we worked during the time of pandemic, because everything was closed. The schools were closed, meeting spaces were closed, churches were closed. Everything was closed. We couldn't meet with people in spaces, so we had to go and able to work with children and youth and women. We had to go house to house, and that's how we worked in addressing everything from their rights to situations to helping with their healthcare if needed, during the pandemic, and then helping with their education as well. So that's kind of that's why I wanted to share the video to show that we were working, going house to house. Muy bien, y ahora para regresar a la presentación, básicamente uno de los factores importantes a trabajar en esta época de pandemia y en este post-pandemia ha sido el tema educativo en el Perú. Y se sabe que antes de la pandemia, inclusive en nuestro país, el Perú ha tenido un deficiente sistema educativo, irregularidades y de grandes brechas educativas a nivel de zonas rurales y urbanas, que en la pandemia fue una situación que más se agudizó, como les decía hace un momento, por el poco acceso que se brindaba en las zonas rurales. Algunos de los problemas más importantes que se evidenciaron, que se hicieron más latentes en el periodo de la pandemia en términos de educación, fue la deficiencia y escasas condiciones en zonas rurales por el exceso a los equipos tecnológicos que necesitaban, dígase como computadoras, celulares, que son medios con los cuales las poblaciones rurales, los pobladores rurales no contaban, ¿no? El deficiente acceso a Internet también, que el Internet llegara a estas zonas más alejadas, aunque algunos podrían tener celulares, no carecían de conexión al Internet, ¿no? Y por otro lado también la deficiente manejo de plataformas por parte de los docentes, ya que también muchos docentes no sabían manejar las plataformas que pudieran acercar la educación a los niños, niñas de estas zonas rurales. So even before the pandemic, Peru had a significant deficiency in education levels, and even throughout the region of Latin America, and even more so when you compare between rural and urban settings. When the pandemic came, it was even worse, and particularly in rural areas, principally because of the poverty and the lack of conditions for education in the pandemic, because it was all virtual. Again, for 2 years, there was no in-person education. And what we found in rural areas where we were working was families didn't have the equipment, the computers, laptops, cell phones to be able to go to school virtually, or they didn't have access to internet, or the teachers themselves didn't have the education to be able to manage the platforms in which they were trying to teach. ¿Qué produjo
produjo esto en los alumnos y alumnas de las zonas rurales? Bueno, deserción de las clases virtuales, ¿no? Se generaba el desinterés, ya que muchos de ellos no se podían conectar a las clases, no podían acceder a sus tareas, simplemente podían escuchar las clases, algunos por televisión, vía nacional, pero no podían acercarse a los docentes a llevarles las tareas, ¿no? Entonces los alumnos se desinteresaban porque veían que no aprendían y simplemente dejaban de conectarse o de estudiar, ser parte de las clases, ¿no? Lo que generó una gran deserción escolar. Adolescentes también por el tema económico, en medio de la pandemia, optaban, ya que no tenían los medios para la educación, optaban por algunos trabajos momentáneos que se les podía brindar por las zonas en las que se vivía, que podría ser unas minas, o a través de la ganadería, o a través de la venta de algunos productos o de servicios, ¿no? Hubo gran desinterés por parte de los alumnos y bueno, los profesores y los docentes tampoco podían tener conexión con los mismos alumnos por la lejanía en la que ellos vivían, ¿no? Se genera... continúa, Jess. And so the impacts were severe. Because they couldn't connect to their virtual classes, there was a lack of interest in wanting to even try and keep up with the work. A lot of kids just stopped going to school altogether. And so the significant percentage of people just didn't have any education whatsoever for 2 years. And then others, because of the economic conditions, there's just severe economic impact, particularly in rural and already impoverished areas. The young people, adolescents in particular, stopped going to school so that they could try and find informal work of some sort to be able to provide for their families. So there was a significant deficiency in learning over the past, throughout the pandemic. Y Ya. bueno, muchos alumnos y alumnas por el sistema mismo simplemente pasaron de año o superaron el nivel, pero no necesariamente por generarse aprendizaje, ya que el mismo gobierno garantizó que todos los alumnos y alumnas podían pasar a los siguientes niveles quizás sin haber participado de las clases básicas o de haber cumplido con sus labores, sino simplemente pasaban, pero al pasar de nivel también se generaba un retraso, ya que no se había participado de manera ideal en el proceso educativo, ¿no? Esto básicamente ha generado el retraso en general en el nivel educativo, ¿no? Muchos niños y niñas retrasaron sus procesos educativos por el abandono, por el desinterés, por la falta de por todo lo mencionado, simplemente han tenido un gran retraso, ¿no? Las brechas de desigualdad referente a zona rural y zona urbana son brechas que se han acrecentado, ¿no? Si antes ya había unas brechas generadas antes de pandemia, estas se han hecho aún mayores durante la pandemia, ¿no? Y esto en realidad lo que ha generado hoy por hoy, ya post pandemia, quizás en clases que ya son presenciales, también sigue generando un retraso, ya que no se ha previsto de manera educativa ninguna estrategia para que los alumnos y alumnas puedan tener, quizás ser parte de una educación que los pueda nivelar o pueda considerar este retraso ya obtenido por las clases virtuales. And so what happened, because of all of this, there's a general throughout Peru, just deficiency in education. Despite all this, the government decided to move everyone up to the next grade, despite having not met certain measurement, markers. And with this, what we're seeing is that while there was already a huge gap between education levels in urban areas and rural areas, that gap is even greater now. And we're still at a disadvantage in rural areas because there's been no strategy, no plan to overcome this. Nothing has been presented to be able to bring kids back up to the levels at which they should be. En ese sentido, Filomena apuesta por una educación, ya que es uno de los derechos básicos de los niños y niñas y es el derecho que genera posibilidades y oportunidades a futuro. Además, consideramos que la educación
una educación de calidad es la que le permite a los niños y niñas reconocer sus derechos de manera amplia. También es el espacio que les permite analizar, evaluar problemas de su propio contexto y hacer frente a estos mismos problemas. Entonces, cuando no se tiene una educación de calidad, una educación básica que les permita generar un plan de vida con vista a un futuro mejor en condiciones equitativas, en condiciones sanas, entonces estamos simplemente quitándole esta posibilidad a los niños y niñas de desarrollarse de manera plena y generar quizás un futuro en que un futuro en la que ellos puedan tener una vida digna y con oportunidades. Entonces, para Filomena es importante, por ello el trabajo en educación y en este periodo aún más por lo ya expuesto de los problemas evidenciados en estos periodos. And so for Filomena, the organization with which I work, education is fundamental to exercising our rights. And so we believe education is a basic human right. And then without a quality education, a basic education, we cannot exercise all of our other rights. And so we are very dedicated to this issue of education so that children and youth can learn and exercise their basic rights in order to have a future for themselves and their families. Con Filomena, con un equipo de trabajo, hemos trabajado para acompañar el tema educativo en los niños y niñas, tener un aporte en contribuir quizás de alguna manera con algunos cursos básicos de la escuela, pero también tener cursos complementarios en lo que implica los derechos, en lo que implica cuidado ambiental, en lo que implica cuidado a la salud. Y entonces Filomena en este periodo ha trabajado porque los niños reciban, ahí ustedes podrán ver una foto, puedan recibir, puedan complementar esta educación que no se les ha brindado de manera adecuada durante los años de pandemia e incluso en estos años. Hemos trabajado con los niños para acompañar la educación que ellos están recibiendo, creando solo estrategias pedagógicas, compartiendo con ellos herramientas educativas que le puedan contribuir a que ellos puedan afianzar sus aprendizajes en sus diferentes cursos, ¿no? En este sentido, con niños, niñas y también con adolescentes, ¿no? Del nivel primario, del nivel secundario. And so during this time, what we did was, one, we helped the children with some of their basic coursework, but also with some complementary work, such as classes around their basic rights, human rights, the rights of children, environmental issues, which are important to the area, and health as well. So we did complementary education as well, but we also gave them pedagogical tools, educational tools, so that they could be able to continue to study better and to increase their learning going throughout all of their schooling. Asimismo, también hemos trabajado con padres y madres de familia, ya que consideramos que los padres también tendrían que tener alguna contribución en temas pedagógicos para que puedan acompañar a sus hijos e hijas en este periodo, ¿no? No solo en este periodo, también se ha hecho ese trabajo, el periodo que ellos han estado en la virtualidad, para que los padres y madres de alguna manera puedan acompañar de manera eficiente a sus hijos, ya que muchas veces los padres mismos en las zonas rurales no cuentan, como les repito, no conocen y no cuentan con la tecnología que se necesita para que puedan ayudar y contribuir con el tema educativo a sus hijos. Entonces también se ha trabajado con los papás y con las mamás para que ellos puedan orientar a sus hijos, ¿no? A tener una buena organización educativa para que los puedan acompañar. It was important for us to also work with parents and families at large, so that they could help their kids and orient their kids to their education. A lot of the parents didn't have access to the internet or other resources, so we had to provide them with tools to be able to help their kids.
Y bueno, también se han trabajado, como pueden observar en las fotografías, campañas que también han contribuido al tema educativo, ¿no? No solamente aprender de manera, en una pedagogía clásica, como es la que se aprende del dictado, no del profesor, alumno, sino más bien se han utilizado metodologías de dibujo, de arte, de expresión, para que a través de ellos los niños puedan interesarse en la lectura, puedan interesarse en los problemas ambientales. La idea que la metodología que ha usado Filomena es que se aprenda a través de los juegos, a través de la didáctica, a despertar el interés por la lectura, a hacer divertido la educación, ¿no? Ya que muchos de ellos, como les comentaba, se frustraban porque sentían que no habían aprendido 2 años, habían dejado el colegio, y Filomena ha querido trabajar este tema educativo de manera más didáctica, más práctica, más inclusiva, si se quiere llamar, para que todos los niños y niñas sientan que en diferentes niveles todos son hábiles, todos son inteligentes, despertando sus diferentes inteligencias. And so we also used other forms of education. We did campaigns for reading, environmental campaigns, using art, using games, using other ways to engage kids beyond just traditional educational models. And this way, sparking the interest of kids to continue their education, continue learning beyond what they're learning in school, and but also to be able to continue learning going forward. So this is an issue that was so important for us in Filomena's education of our children and youth. And so that's what we committed a lot of our time to during the pandemic. Finalmente, Filomena considera, el equipo consideramos que es importantísimo seguir trabajando y apostando por la educación de los niños y niñas, más aún de niños y niñas que viven en un contexto de contaminación que muchas veces perjudica su salud, ¿no? Y eso quizás de alguna manera acorta posibilidades en ellos para que puedan desarrollarse de manera plena, ¿no? Es importante que los niños y niñas logren interesarse de diferentes maneras en sus mismos problemas de sus comunidades, para que ellos mismos puedan ser los agentes que en algún momento logren transformar estos ambientes que muchas veces no han sido amigables con ellos y puedan transformarlos en espacios más saludables, ¿no? Y eso solo se va a conseguir a través de una educación igualitaria, una educación de calidad, y que además es el derecho de ellos y de ellas de recibirlo. And it's Gracias. important to remember that all this work is happening in a rural context, in communities that are impacted, particularly by mining contamination, which impacts their health, which can impact their development, can impact their livelihoods, their future. And so we believe that to address the issues of their communities as they go forward, as they grow up to become leaders in their communities, it's fundamental to having to a better future is an education. And so we had to address this and have to continue addressing this lack of education and the gaps in education, so that we can also then address the larger issues in their community that are impacting them. So thank you very much. Muchas gracias, Shirley. Once again, every person presenting could present for hours, and it's just hard to bring it all in. So I appreciate them. I understand it's a hard task. So please stay. We have one more presentation. It is worth your while. We will have Eduardo Araco, who is the president of the Brotherhood of Christian Life, which is a partner of the Joining Hands Network. He's also the current president of the Peruvian Joining Hands Network. And he is also an evangelical IEP pastor, Evangelical Church of Peru pastor. So tying in that other partner that we have in Peru. So adelante, Eduardo. Gracias, Chenoa. Hermanos, hermanas, una alegría estar con ustedes. Espero que
podamos aguantar todavía 10 minutos más. So greetings, everyone, and great to be here. I just hope you can hold on for about 10 minutes more, please. Me alegra ver algunas personas conocidas, Ellie Stock, Sara y otros que posiblemente en algún momento nos hemos conocido. It's great to see some names and faces I recognize, Ellie and Sarah and many others, and great to meet new ones as well. Me corresponde presentarles la parte de las iglesias, entonces permítame compartir una presentación de PowerPoint. So my part here is to share about the church context. So I'm just going to share my screen here. Ok, ser iglesias en tiempos difíciles es la parte que me corresponde. So I will, as you can see, this last one is being the church in difficult times. That is his part here. Primero hay que decirles que, bueno, el Perú está dividido en porcentajes de cristianos y no cristianos. Hay un 75% de católicos, pero hay que decir la verdad, solamente 10 son confesantes o practicantes de la fe católica. Hay un 14% que son evangélicos y tal vez habría que mencionar rápido que es diferente a ser evangelical, somos protestantes. Un 5% de otras religiones y un 6% son agnósticos o ateos. So as you can see, Peru is divided up into Christian, non-Christian. So you have 75% that are Catholics, but he said in reality, it's really about 10% that are actually practicing. 14% are evangelicals or Protestants. And then there are 5% of other religions and then others who are agnostic or atheists. Lamentablemente también hemos tenido en el Perú 77 muertes. Este es el mapa de las personas que han fallecido en los diferentes departamentos según fuente de Ojo Público, Red de Salud del MINSA de San Ramón. So in the protests we heard earlier, we've had 77 total deaths during that time of protest throughout Peru, as you can see here. Uno de los primeros jóvenes fallecidos es un miembro de la Iglesia Evangélica Peruana, IEP, y él forma parte de la iglesia de Andahuaylas. Es un joven de 17 años que participó en las marchas y que lamentablemente recibió una bala de un policía y fue asesinado. So one of the first people and youth to be killed in those protests, unfortunately, was a youth of the IEP from Andahuaylas. He was 17 years old and he was in one of the marches and shot by a bullet from the police. Causó bastante ira para mi persona y para mucha gente que un congresista, Yedi Altavila, dijera lo siguiente a través de Twitter: no es un fallecimiento, es el renacer de un nuevo Perú con menos quispes. So this created a lot of anger for Eduardo and others, and this is a message saying it's not just a death, it's not just death, it's a rebirth of a new Peru with less quispes. Y esta actitud realmente también hizo pensar a muchas personas sobre lo que está pasando en nuestro país. Una mezcla de racismo, una mezcla de poderes económicos que intentan ponerse por encima de otros y una serie de cosas. And these are for different factors that are happening, some of them being racism, some of them being this control of economic power and otherwise. Ante eso tenemos una iglesia cristiana en general, católica o protestante, que tiene los siguientes matices que ustedes posiblemente han conocido del mono. No veo, no oigo, no hablo, y ahora se suma el prefiero estar en internet, ¿verdad? So now in churches, whether it's Catholic, Protestant, otherwise, they have these actions you've probably seen with the monkey, hear no evil, or what is it? See no evil, hear no evil, speak no evil. And now it's, I'm just going to be in the internet and be distracted there. Y esto refleja la triste realidad de muchas iglesias en el Perú. And this is showing and reflects the sad reality of a lot of churches in Peru. Hemos de decir que ha habido de parte de la Iglesia Católica, por ejemplo,
So as an example, with the Catholic Church, una iglesia cómplice con un Estado peruano dictatorial en este momento desde mi punto de vista. so a church that was complicit with the government Y en esta foto from his vemos, point of view. y en esta foto vemos a un francotirador armado por población colocado encima de una iglesia católica en Ayacucho, y la pregunta es cómo ingresa una persona, un militar con pistola a una iglesia católica para ubicarse en una zona de disparo. So here you can see where that blue circle is. This is a Catholic church in Ayacucho. And you can see the assassin there in that blue. And so he's saying, how does that person get into a Catholic church and on top and be able to do this? En Ayacucho tuvimos 12 muertes. In Ayacucho, there were 12 deaths. Por otro lado, también tenemos a una iglesia protestante o evangélica que tiene una marcha apoyando a las Fuerzas Armadas para poner orden dentro del país. And then on the other side, you have the Protestants or evangelicals who are also complicit, who are part of the marches with the armed forces, who are saying things need to be in order, to put order in everything. Order. Ante eso y contrarrestando eso, ya que la intención no es pensar que solo las iglesias hicieron cosas inapropiadas como apoyar a las Fuerzas Armadas, avalar el asesinato de 77 personas, contribuir a la represión y a el nuevo estado de Dina Boluarte, también encontramos una iglesia solidaria y comprometida. And so I mentioned these, it's not only the church that is doing these inappropriate actions of contributing to repression in this new state and the assassin and all of that. We also have a church that is working in solidarity and committed. De parte de la Iglesia Católica tenemos, por ejemplo, Cáritas, que es una institución que administra la Iglesia Católica, aunque los fondos son protestantes de Europa, y colaboraron con alimentos y agua a las personas que manifestaban y que se refugiaron en diferentes puntos en Lima para poder estar prácticamente 3 meses o 2 meses y tanto contribuyendo a las protestas, personas que vinieron de Puno, de toda la zona de la región sur, básicamente. And so you have Caritas, that maybe some of you have heard of. This is a Catholic organization that even though it comes from funds from European Protestant funds, but they have been in these areas in the south, especially where the protests are in Puno and otherwise, supporting the marchers with water, with lodging, those who are taking refuge, and supporting them in that. De parte del sector evangélico protestante también tuvimos algunos casos interesantes. También hubo un pequeño colectivo de evangélicos, y aquí cabe mencionar que estuvieron integrantes de la Iglesia Luterana, la Iglesia Metodista, la IEP, Iglesia Presbiteriana y otros más que formaron parte de este colectivo y realizaron una serie de eventos interesantes protestando contra Dina Boluarte y solidarizándose con los hermanos que venían de las diversas regiones. And then on the evangelical Protestant side, there is a collective that was formed, and this is of Lutherans, of Methodists, of the Evangelical Church of Peru, the IEP, from Presbyterians, who put on a series of events that were basically in protest of the President Boluarte, and also just in solidarity with the marchers who have come to Lima from the southern areas and otherwise. Y acá ayudaron, por ejemplo, a recordar las muertes de aquellos jóvenes, personas que fallecieron a través de estas marchas, ¿no? Aquí está Tito Paredes mostrando justamente a un pastor, a un joven de la IEP asesinado en Andahuaylas. And so this is a picture of basically in honor and memoriam of those who have passed away, who have been killed in these protests. And the one on the left where the man is holding it, that is of the joven, the youth, the boy that was killed in Andahuaylas that he mentioned.
También hemos tenido otros eventos interesantes de parte de este colectivo, por ejemplo, mostrar las fotos tiempo después de la marcha, es decir, mantener viva la memoria de la población a través de la muestra de los fallecidos en el suelo. La gente pasaba, miraba y sabía que no eran pocas personas, sino que fueron 77 personas que fallecieron a raíz de estas marchas. And they also created this space that is basically for kind of after the protests, with all of the pictures of those who were killed, basically in their memory, and to show the public as they walk by that it wasn't just a few people who have been killed in these protests, but it has been 77 around Peru. También hubieron pronunciamientos, yo solamente he logrado conseguir el de la Iglesia Evangélica Peruana, también sé que lo ha hecho, o lo hicieron otras iglesias, los luteranos, los metodistas, y si bien es cierto, el pronunciamiento de la IEP no es tal vez muy de un análisis muy profundo, sin embargo, el hecho por lo menos deja un precedente. So this is one example of declarations or pronouncements that were made by the different churches. This is of the Evangelical Church of Peru, the IEP, but there are also ones by Lutherans, the Methodists. And although they're not, a deep analysis of what's going on, if anything, it's setting a precedent for the church to be present in these political and social situations. Y finalmente quisiera contar para terminar la experiencia que tuve personalmente también en apoyar a la marcha. Nosotros logramos recolectar con un grupo de hermanos de diferentes iglesias una pequeña donación de agua, pan, algunos víveres para poder ayudar a personas que vinieron de provincia y se hospedaron en la uni. And so I just want to share, finally, I just want to share one personal experience I've had in this situation, was collecting donations of water, of food. You can see there of the different items for those who are coming to Lima, who stayed in the university, who are marching from their province, from the rural areas to Lima. So collecting donations for them as they stay in Lima. Yo tenía la intención de hospedar compañeros, hermanos de provincia en la iglesia, pero lamentablemente al consultarle al consistorio, el consistorio tuvo miedo y dijo, no nos metamos en problemas, pero podemos hacer donaciones. Eso nos lleva a pensar que el proceso de cambio de la mentalidad de las personas es a veces bastante complicado y necesitamos trabajar profundamente en lo que dice la palabra, quien pone su mano en el arado puede y no debe mirar atrás. So he wanted to have the church be a refuge for those who are coming, but when he consulted, I guess, kind of the equivalent of a session or something of the church, they were not in agreement for that, but they said the church could do donations. And so that became a time to process, how we are viewing and the perspective of people who are different. Eduardo, ¿puedes repetir la frase, por favor? Sí, un texto bíblico nos dice, quien pone su mano en el arado no puede mirar atrás. Y el proceso de reflexión de las personas, de los cristianos, debe aprender a comprometerse cada vez más, ¿no? No sé la palabra. Jed, do you know that? I'm sorry, no sé es que poner que. But he's bringing something from the Bible. I'm just not sure of one word. But basically saying that it has caused them to reflect on how do we look at the other and how do we, thank you. Okay, Yeah. He who puts his hand to the plow cannot look back. Thank you, Sarah. I'm not versed well in plow. Okay, who puts his hand on the plow cannot look back. So basically, how are we viewing our brothers and sisters and siblings now in this context? Y la experiencia fue interesante porque nosotros como iglesia primero llevamos los alimentos a la Universidad de Ingeniería que queda cerca a nuestro templo, pero nos esperaba un escuadrón de policías que impidieron que nosotros pudiéramos entregarle a los estudiantes que se estaban haciendo cargo de recibir las donaciones.
So we were wanting, since the university is close to the church, wanting to deliver the food. But when we got there, we were confronted by police que han dicho que pueden entregar a los estudiantes. No, la policía impedía que podamos nosotros Yeah, okay. entregar los alimentos a los estudiantes. Okay, just making sure I had it right. So then the police were there impeding their entrance to even enter and give the food and the donations to the students at the university. Y así tuvimos que buscar a través, bueno, Miluska nos ayudó y contactamos a un dirigente juvenil de la universidad. So then we had to look for help. Milushka was part of that, to try to look for directors or leaders of the university. Contactamos con él y nos dijo una fecha para recoger los víveres y llevarlo él mismo, ya que ellos podían entrar con más facilidad a la universidad. So then we had to correspond with him, this person. That contact had to come and meet with them in order to be able to enter the university and actually deliver these donations. Curiosamente, los días que estuvimos esperando para el día fijado, un patrullero de la policía estaba frente a la iglesia todos los días custodiando nuestro templo. So as they waited, so when they found this contact, they were given a certain date that they could then go to the university. And he's saying, curiously, when in those days that they were waiting for the date, there was a policeman standing outside their church for those days as they waited, kind of being vigilant to what was going on in the church. Pero como los policías también tienen que almorzar, aprovechamos el momento que se fueron a almorzar, coordinamos con el joven, vino rápido y se llevó en un taxi todos los víveres para la uni. So, but you know, as even policemen have to eat lunch, they coordinated while that happened. They were able to coordinate with the students and make the connection and deliver the donations. Hay que decir que lamentablemente este gobierno está tratando de utilizar muchos medios para poner trabas a la defensa de los derechos humanos y de la vida en general. So unfortunately, it's just being seen in many ways that this government is impeding in many ways human rights for all citizens. Miluska ya lo dijo, ayer se puso a una persona que tal vez no llega a las expectativas en una importante instancia de derechos humanos en nuestro país. Perdón, de nuevo. Miluska en su exposición ya nos dijo, por ejemplo, que ayer se eligió a una persona que no llena las expectativas de derechos humanos en el Perú. Right, as Milushka said, when you put someone in office who might not, who is there but doesn't respect the human rights or what has been said or promised, this is where we are. Ayer también se trabajó en el Congreso un posible proyecto de ley para impedir que las protestas se puedan desarrollar en el país. And then even just yesterday in Congress, they are looking at a law or a measure that might just cut off all protests that happen, make it illegal for any protests to be developed or carried out. Entonces hay una preocupación de nuestra parte y me imagino que de todos nosotros en pensar qué va a pasar en un país donde los derechos se van coartando o se va buscando las formas de limitar las posibilidades de luchar por la vida. So of course it's our worry, and probably everyone on this call, my colleagues who are worried of what happens in a country when these rights are limited and cut off. Desde el norte les pido sus oraciones y ojalá que el Dios de la vida nos ayude a seguir adelante en lo que podemos hacer. Tal vez sea muy poco, pero un pequeño granito de arena que contribuya a la vida en general. And I would just ask for your prayers for those up north, that we can work together, that God is with us, and to see what these next steps are that we can do together. Gracias. Bendiciones. Thank you. Gracias, Eduardo. Gracias a cada persona por sus presentaciones geniales. Muchas gracias. Vamos a abrir las preguntas. I know it is past the time that I put, but really appreciate you all staying with us and just hearing such rich context that
we wouldn't be able to hear except from their voices. So if there are any questions, please, you can raise your hand or just put it in the chat or whatever is easier. You will be able to unmute yourself now if. Maybe in this moment, just as people think, I want to make sure I'm just looking if they're still here. There are a couple other partners who are here, one from the Evangelical Church of Peru, which is Pastor Santiago Condori. I think he's here with some of the students from the seminary. If you all want to just raise your hand, say hello. I just really appreciate. Hola. Buenas noches, hermana. Gracias Buenas por noches a todos. estar. Gracias, muchas gracias. Interesantes los temas que se han expuesto. Interesting issues and presentations. Muchas gracias por estar. They are in outside of Cusco in the Sicuani Seminary, the IEP Sicuani Seminary. ¿Hay otros hermanamientos que están acá? Tal vez para saludar. No quiero perder como hay dos pantallas. Igual bienvenidos, bienvenidas. Pastor Leopoldo. Lo vemos. Shannon, what about your own work? Are you going to return to Peru? I'm in the States for this year, doing the virtual / church visit for now. That's kind of what I know for now. Yeah. Chat dice, solo apreciamos estas presentaciones. Muchas gracias. And as I mentioned before, the hope that this was just kind of the intro of really diving deeper into different issues, whether that's with joining hands or the work of the Evangelical Church of Peru through their Theological Institute. So this was kind of just the overall of a lot of things happening. There's a lot going on. So. It is great to see. Channel, this is Ed Tobia. So I have a question. How can we help here the folks out of the United States? What can we be doing either now or building for the future? How can we help some of these efforts that we saw tonight? Entonces la pregunta es cómo podemos ayudar desde el norte, cómo podemos apoyar, hacer, dado las circunstancias, la situación que han expuesto hoy. Eduardo. Sí, en realidad, como Red Uniendo Manos, hemos recibido un pequeño aporte que la Iglesia Luterana y, a ver, ayúdame Miluska, otra iglesia más están desarrollando o desarrollaron para ayudar a las personas que estuvieron en ese proceso de la marcha, ¿no? Quiero que entiendan, vinieron cientos de poblaciones desde el sur del Perú hacia Lima. Fueron tal vez, no sé, 3.000 personas. Y esas 3.000 personas vinieron muchos caminando, muchos en micros, en buses, en camiones, y se necesitó apoyarles aquí en Lima y en otros lugares donde estuvieron asentados. Eduardo was just noting that there was a support given from the Lutheran Church and maybe something else to the Joining Hands Network, which allowed them to support the marchers who came from those rural areas, hundreds of miles. He said maybe about 3 million people, to give them food, give them water. And so that support was one example of what was given.
Y el apoyo que ustedes puedan dar a través de la red puede ser canalizado tanto a iglesias o instituciones socias que pueden ayudar o contribuir en cosas similares, ¿no? Como la donación de alimentos o la búsqueda de lugares para hospedaje o cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, yo creo que ustedes podrían ayudarnos como iglesias de manera directa a la red o como PECUSA hacia la red también. So that might be one thing that individual churches can do, whether you send it to the Joining Hands Network or you go via PCUSA, donating food or funds to support food, or looking for lodging or whatever. Jed, I Thank think you. wants to add something. Yeah, just not exactly answering your question, Ed, but following up on what Eduardo was saying. Presbyterian Disaster Assistance also did provide funds through a theological education partner that we have here in Lima, who was also supporting the protesters, providing them place to stay, food to eat, pastoral and legal care as well. So there was support from the Presbyterian Church in the protests, and there's also been an additional fund from PDA that went to the Joining Hands Network. That was in response to we didn't talk about it tonight, but the heavy rains that were causing a lot of flooding throughout Peru in the last couple of months. So there has been assistance through the Presbyterian Church, in case you were wondering or concerned about that. I did want to lift that up. Instead. Jed, you were saying that the teams might start up again soon. Yeah, yes, we're looking. Pero la pregunta es si vamos a recibir grupos como de iglesias nuevamente acá en el Perú. And I'm saying we're preparing ourselves for that. Yes. I work with kind of is a far more complicated answer than you're probably anticipating. I work with a groups that typically come to visit the Joining Hands Network and doing their environmental and health related work around mining and things of that sort. And we plan on having a group perhaps as early as this fall and definitely in 2024. Chinua can speak for herself, but she's been working more with groups that I think a lot of you have participated in that are visiting church partners. And I think we're trying to figure that piece out on how we can, and Chinua might be able to speak more to that. Yeah, I think it's just in conversation right now. Yeah, there's nothing been planned so far, but definitely things are opening up for that. En castellano. Entonces, yo puedo conversar, Sí, compartir también, ¿no? Sí, un poco respondiendo a la pregunta de Tobías, ¿qué podíamos hacer, no? Y qué hemos hecho también. La protesta, hubo o sea, lo particular en esta protesta con protestas que siempre solemos tener en el Perú, es que antes los presidentes, si había un error o una política de contener la protesta, esta no terminaba en muertes y en impunidad, así abiertamente, ¿no? Y entonces también el Estado peruano estaba muy pegado, o al menos la mayoría que solía gobernar, estaba pegado a respetar los derechos humanos, y aunque la oposición, la derecha, mejor dicho, siempre estuviera cuestionando el sistema interamericano de derechos humanos, nadie se atrevía desde la presidencia de la República a decirle que no al sistema de derechos humanos, ¿no? Y sin embargo, hoy hemos visto, hoy en día vemos que 70 muertes han pasado y no hay ningún responsable político preso, ni tampoco abajo en la parte logística, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Creo que el mundo vive un tema importante de pelear por el valor de los derechos humanos, ¿no? El valor de la igualdad, el valor de la vida,
¿no? Y el valor de la opinión distinta, ¿no? Daría la impresión en Perú que si pudieran los gobernantes, nos volverían a la época de la colonia o a la época donde la constitución no existía, ¿no? Sino más bien existía en todo momento y en todo orden un sistema basado pues en el abuso que puede tener una minoría, ¿no? Desafortunadamente, los congresistas no están haciendo ese trabajo de repliegue frente a la protesta social, sino más bien criminalizando y poniendo vallas altas, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer desde nuestros países es apoyar el sistema interamericano, ¿no? Por ejemplo, una cosa que se hizo, y Jed estuvo también detrás de esa firmaron, ¿no? La iniciativa que hubo para llevar al Senado americano la posibilidad de que ya no se financie más en temas de compra de armas, ¿no? Para Perú, para impedir que el gobierno siguiera utilizando armas contra la población que estaba protestando. Entonces, este tipo de cosas podemos hacer porque de todas maneras va a llegar la hora, es lo que estamos esperando, los que estamos en contra, de que toda esta situación se revierta, ¿no? Y que todos abracemos nuevamente la causa de los derechos humanos. So in the past, when there have been protests in Peru, it didn't always end in death. And the state was always one to more or less respect human rights. They wouldn't dare kind of cross over that line of not respecting. And now with these protests, we have the 77 deaths. It's just known and seen and made clear that there is no respect for human rights, and there's no politician or anyone taking responsibility for those deaths. So Milushka is saying, what we need to do, and maybe what we can look to do together, is fighting for the value of human rights. So human rights, equality, the value of life, the value of it being okay to have a different opinion. Because some politicians might be okay if we went back to the times of colonialism where there was just a system of abusing minorities. But now they're making protesting a criminal offense. Just because of a different opinion. And so maybe together we can look at how can we question the system. One thing that was done a couple months ago was the US Senate was sending a letter to the US Senate, I think somewhere else as well, about the US not funding of sending arms to Peru. Or maybe it was somewhere in the Congress. So just activities like that can bring us back to valuing human rights. And that was another place where the Presbyterian Church stepped in advocating that the Biden administration freeze its military funding for Peru until human rights are being respected here. And that came out of the U.S. Congress, and so the Presbyterian Church supported that initiative, but it was not approved. But it did gain some notice in the press and grab the attention of the government. So that's not going forward right now. Is that right? That's kind of dead in the water. It's dead in the water, and quite frankly, the Biden administration has taken a position very much in support of the Boluarte government. There was he was the head of the State Department. He was in conversation with the president, with President Boluarte not long ago, and after several deaths had already occurred, supporting in full support of the Boluarte government. So no, that has not moved forward, but it did get some news attention. Yeah, this Blinken, wasn't Secretary Blinken? That's what name came to my head too. I don't know. Secretary of State. Yes, Blinken. That's it. Blinken. Yeah. Thank you. Yeah. Una pregunta en el chat que Eduardo respondió, pero si hay otro.
cómo se habla a la mal información, digamos, que viene de otros cristianos acá en los estados, que etiqueta los protestores como en Perú como comunistas. ¿Cómo se enfrenta a eso? No sé si alguien... Sí. Quizás en el país ha habido, que creo que es un fenómeno mundial también, ¿no? O sea, en todos lados se le está diciendo al que piensa distinto o al que está pegado a los derechos humanos, comunista o terrorista, ¿no? Y en el Perú, que ha salido de una guerra donde ha habido terroristas, es mucho más chocante, ¿no? Es una estrategia que usa. Y entonces, frente a esto, nosotros seguimos haciendo memoria, ¿no? De lo que pasó, porque estas tácticas no son nuevas. Entonces, tenemos medios alternativos, gracias a Dios, ¿no? No solo los medios tradicionales, ¿no? Haciendo un poco esto que le llaman el fast check, ¿no? Diciendo, se equivocó aquí en tal cual cosa, o la Constitución dice cual o tal cosa, ¿no? Y entonces de esa forma un poco es que combatimos esta estigmatización, ¿no? Pero también mostrando cifras, diciendo, ¿no? O haciendo recordar, ¿no? Dónde nos coloca también Jesús, ¿no? Jesús no quería, gente que estuviera viviendo en pobreza, ¿no? El reino de los cielos lo tenemos que vivir aquí. Y si para eso hace falta una mayor redistribución, revisar nuestra constitución para mejorar los acuerdos internacionales que tenemos, o para seguir protegiendo el derecho de cualquier persona a opinar o hablar, también tenemos que hacerlo, ¿no? Quizás ahí también el Mateo 25, creo, ¿no? Que es el que toman siempre en la PECUSA, también nos habla del servicio, ¿no? Porque finalmente los derechos humanos, el concepto de la guerra misma es un concepto que viene de 1960 y al cual muchos se han resistido, ¿no? Y el concepto de los derechos humanos también, ¿no? Entonces, si nosotros queremos hablar bíblicamente, bueno, el samaritano, ¿no? Y que pasa y recoge a esta persona que está ahí herida, ¿no? Que no era de su pueblo, que era seguro un desposeído, es ese nuestro hermano que puede estar avaliado. O sea, es penoso lo que ha pasado en Perú, ¿no? La última muerte así bien recordada es de este joven que recibe 36 perdigones en la espalda y muere, ¿no? De 21 años, ¿no? Entonces, ¿cómo no sentir compasión y decir, está bien muerto, ¿no? Aquí se dice el terrorista está bien muerto, ¿no? Los derechos humanos nos ponen a nosotros afortunadamente, un cajón de donde no nos podemos mover, ¿no? Y eso es, la vida la toma Dios, por último, ¿no? Y no la toman los seres humanos. Existe la Constitución y las normas. Afortunadamente, en Perú, antes de firmar el Pacto de San José, ya habíamos eliminado la pena de muerte, ¿no? Entonces, no se puede aplicar la pena de muerte. Todos necesitamos un debido proceso, ¿no? Igual va a pasar en la Biblia, ¿no? O al final de los tiempos, no sé, todos vamos a ser juzgados de acuerdo a las normas, ¿no? Pero no hay una muerte premeditada, o no podemos defender la vida y decir que mueran los que están protestando, ¿no? Yo creo que por ahí un poco siempre exponernos al diálogo, ¿no? Con los que están pensando distintos, pero creo que esa es nuestra tarea internacional, ¿no? Abrazar los derechos humanos como algo que nació en el fruto de la propuesta que hace Jesús, ¿no? El amor al prójimo como un igual, ¿no? Y eso es básicamente lo que toma también la doctrina de derechos humanos, ¿no? So just that the idea of the other being a communist or labeling people as communist terrorists is kind of a world phenomenon. And in Peru, there actually was a time of terror and terrorists. And so that name is even more alarming for Peru citizens. So what they have done is creating a memory, creating of what has happened, and then looking at alternative ways. So one thing was what she said was a fast check, where it's basically noting if a politician lied or said something incorrect or offline. Just trying to stop the stigmatism of the words that they're using, looking at stats. And then also just thinking about
Jesus in the Bible. Jesus didn't want poverty. Jesus thought about equality, bringing the kingdom here on God's kingdom here on earth. So that's looking at the Constitution and how all of those rights are distributed. Also looking at, as the PCUSA, how we look at Matthew 25 and this life of service. So in terms of human rights, sometimes we're put in a box there, but in the end, as she said before, it's coming back to defending life, defending life, not killing protesters or not killing someone who is speaking against one in power, and being equal in it all. She also mentioned the death penalty and how it went through that process, that there is no more death penalty. You need a process you have to go through a process to do that. Just like in the Bible, you will be judged, but through a process. And so how do we come through that, looking at each other as equals, especially through the idea of human rights? Thank you all for being with us, for being and listening and reflecting with us. It's a treasure that you all stuck with us for so long. I really appreciate that. I know our partners do too. Great to see your faces. Thanks to everybody. Thanks to the partners. Wonderful. It's good to see you all, those in Peru and those in the United States. And we remain in solidarity with you, whatever that looks like in these new times. So we're here. Que estemos con ustedes en solidaridad en estos tiempos cambiantes y de transición. Estamos acá con ustedes. Well, thank you so much. Thank you for your questions, the curiosity, the passion. And again, we hope to do this again sometime soon with a topic where we can go in depth. So just be on the lookout for that. Thank you for joining us. Thank you. Muchas gracias. Thank you. Gracias. Chao. Gracias. Hasta luego. Chao, chao. Thank you for putting it together. It was very good. We'll be keeping you all in our prayers for all the work that you're doing. Están nuestras oraciones por todo lo que hacen. Cuídense. Gracias, Chenua, un gusto. Gracias a ustedes. Chao, hermana. Todo. Chao, lindo verlos. Saludos a todos y todas. Buenas noches con todos. De todo. Chao, pastor. Cuídense. Eduardo. Bendiciones. Chao, Santiago. Chao. Chao, chao. Chao, hermana Chinoa. Esperamos.